Hola lectores, soy Raquel, os doy la bienvenida a Racha Leyendo. Hoy hablemos de La Mancha Humana, novela del estadounidense Philip Roth. Philip Roth fue un novelista estadounidense fallecido en 2018, nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1933, y un escritor bastante premiado en vida, eterno candidato al Nobel. La Mancha Humana es la última entrega de su trilogía estadounidense, que está compuesta por Pastoral Americana, que no lo tengo por aquí, de 1997, Me casé con un comunista, de 1998, y La Mancha Humana, de 2000. Vaya por delante que se trata de una obra autoconclusiva y que doy fe podéis leer sin haber leído las anteriores. Yo, de hecho, ha sido el primero que he leído y no me ha representado ningún problema. También vaya por delante, como siempre, que voy a hablar con spoilers. Leí esta obra hace muchos años. La he releído ahora para poderos hablar de ella. Y me daba algo de miedo esta relectura por el miedo a encontrarla menos interesante que al principio. Porque a veces al pasar los años y haber leído más y cambiar de perspectivas, obras que nos parecieron increíbles pasan a parecernos mucho menos interesante. Pero en este caso no, sino todo lo contrario. Me parece todavía más interesante, más valiosa y veo que tiene una vigencia absoluta y que posiblemente la va a seguir teniendo. Considero que es de interés desde varios puntos de vista. Voy a hablaros en primer lugar del argumento, brevemente. La Mancha Humana cuenta la historia de Coleman Silk, un profesor universitario que llegó a decano y que ya mayor es obligado a jubilarse de la universidad donde da clase por una falsa acusación de racismo, por una calumnia. Un buen día el profesor pasa lista, ve que faltan unos alumnos, ciertos alumnos, pregunta por ellos y le informan que no han asistido a clase porque consideran que él ha vertido acusaciones racistas contra ellos. Esto es una exageración absoluta, como podremos ver por todo lo que se va a explicar después, pero vemos también que es una locura que tiene que ver con un hecho que se recuerda en la obra, que es la ola populista que llevó al impeachment del presidente Bill Clinton. Parte de la comunidad universitaria, desde activistas antirracistas hasta profesores a los que Coleman ayudó en su día a prosperar, se unen contra él y esta masa enemiga, digamos, decide incriminar, entre comillas, al profesor, forzar su salida. Su mujer muere en este trance antes de que Coleman sea definitivamente obligado a abandonar la universidad, pero mientras ya se producen las acusaciones y él considera que su mujer se ha muerto por esto, por estos incidentes, por estos disgustos. Quien nos narra la historia nos dice que Coleman casi se vuelve loco cuando se muere su mujer, pero cuando ya es obligado a dejar la universidad se convierte prácticamente en un paria. Se rompe su círculo laboral, su círculo social, sus hijos dejan de hablarle, además se le señala socialmente porque tiene una relación con una mujer de la intendencia que trabaja en la intendencia de la universidad y que además cuida vacas, y entonces se considera que él abusa de una mujer de posición inferior. En estos momentos de desesperación es cuando Nathan Zuckerman, el vecino que hasta entonces no tenía gran intimidad con él, comienza a ser su confidente, comienza a ser incluso su amigo. Comienzan a frecuentarse mucho, a visitarse en las respectivas casas y Zuckerman se convierte en el alter ego del autor que nos va a contar la historia. En cuanto al narrador y al tiempo, todo lo que nos va a contar a partir de ahora el autor va a ser a través de la voz de Zuckerman. Lo vamos a recibir como una información de primera mano, porque o bien se la ha transmitido en sus conversaciones el profesor,
o bien se la han hecho saber personas de su entorno con quien se ha entrevistado. La relación entre ellos, entre el profesor y Zuckerman, llega a parecerme entrañable, porque Zuckerman empatiza verdaderamente con Coleman a todas luces, según vamos a ir viendo en el relato. No solo lo apoya, sino que siente la injusticia que se comete bajo su punto de vista y siente la crítica, y él hace una crítica social muy alineada con el pesimismo del profesor, que se ve relegado de un día para otro y condenado a una suerte de ostracismo, y además sin pruebas. La novela arranca hablando de lo sucedido en 1998, el impeachment contra Bill Clinton que os comentaba, después de su affair con la becaria Mónica Lewinsky. Para los que seáis muy jóvenes o no lo recordéis, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo una relación extramatrimonial con una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, y esto provocó un gran escándalo y un proceso político de destitución, un impeachment, que pudo costarle la presidencia, aunque al final no fue así, y que generó además un juicio público y mediático sin apenas precedentes en la historia del país. La historia de Coleman y los hechos que la rodean sucedieron antes de esto, sucedieron en 1996. Zuckerman nos habla al principio del caso Clinton, que es un suceso que ocurre en su tiempo real, en el momento en que nos habla, y lo relaciona con la historia del profesor que ocurrió en el 96. Algo que se nos presenta como un juicio moral, que se hace de una forma claramente injusta y que tiene que ver con esta locura del juicio a Clinton, donde mediaron dosis enormes de populismo, donde se juzgó sin delito, donde vemos un paralelismo, salvando las distancias, claro. Vais a ver uno de los argumentos que Coleman alega sobre cómo los activistas, sobre el hecho de que los activistas son culpables de la muerte de su mujer. Expulsado de Athena, me dijo, por ser un judío blanco de la clase a la que esos cabrones ignorantes llaman el enemigo, el que para ellos ha causado su desdicha en América, el que les hizo salir a escondidas del paraíso y los ha refrenado durante tantos años. ¿Dónde se origina principalmente el sufrimiento de los negros en este planeta? Saben la respuesta sin tener siquiera necesidad de ir a clase. La saben sin que tengan que abrir un libro. La saben sin leer incluso, sin pensar. ¿Quién es responsable? Los mismos monstruos malignos del Antiguo Testamento responsables del sufrimiento de los alemanes. Ellos la mataron, Nathan. ¿Y quién habría pensado que Iris sería incapaz de encajar aquel golpe? Pero por muy fuerte que fuese, por mucho que se hiciera oír, no pudo encajarlo. La estupidez de esa gente era excesiva, incluso para una mujer de fortaleza tan abrumadora como la mía. En cuanto a la localización de la trama, la universidad tiene un nombre ficticio. Se llama Atena. Supongo que por establecer un vínculo con algo que se nos cuenta al principio de la novela, y es que Coleman explica a sus alumnos el inicio de la literatura europea refiriéndose a la Ilíada y a la historia de Aquiles. Pero estamos en realidad en el estado de Nueva Inglaterra. Me parece irónico el guiño a la Academia de Atenas en comparación con esta bola de víboras que es el campus donde trabajaba Coleman. Pero el estado en el que ocurre todo, ya os digo, es Nueva Inglaterra, y no es nada casual que se ubique aquí esta trama, porque este estado hace gala de grandes contradicciones históricas. Fue, por ejemplo, uno de los impulsores de la abolición de la esclavitud en la Guerra de Secesión norteamericana, pero también fue el que quemó a las brujas y brujos de Salem unos 200 años antes, y fue el que ejecutó a los anarquistas Sacco y Vanzetti tras lo que se consideró un juicio injusto con profundo desprecio a las libertades cívicas y muy influenciado, una vez más, por movimientos anti-inmigrantes, anti-italianos,
por varios movimientos que condicionaron al jurado, como se da por hecho hoy, más de 100 años después, y se acusa de racismo en este momento a Coleman, que además es de origen judío. No quiero decir que un judío no pueda ser racista, pero escuchad qué dice en su defensa. Esto nos lo cuenta Zuckerman y nos dice: cuando le contrataron, Coleman era uno de los pocos judíos pertenecientes a la Facultad de Athena y tal vez uno de los primeros judíos a los que se permitió enseñar en un departamento de lenguas clásicas en cualquier lugar de Estados Unidos. Pocos años antes, el único judío había sido E.I. Lonow, el escritor de relatos breves casi olvidado, a quien, cuando yo mismo era un aprendiz que acababa de publicar, que tenía problemas y buscaba ansiosamente el espaldarazo de un maestro, efectué una memorable visita. Durante los años 80 y parte de los 90, Coleman fue también el primer y único judío que actuó en Atenas como decano de la facultad. Bueno, el tema del antisemitismo en las aulas estadounidenses, concretamente en Harvard, está vigente, como sabréis, está muy vigente, y el del racismo en general también. Y temas igual de graves, como el de la admisión de estudiantes extranjeros, pues también. Así que de plena actualidad todo, creo. Pero hay algo más que la judeidad, que se hace muy patente en la caracterización del protagonista en toda la obra, y que ocurre también con la judeidad del autor, que es muy patente socialmente a lo largo de su vida, y es que se le considera uno de los grandes autores judeo-estadounidenses contemporáneos, a su pesar, porque él no quería ni oír hablar de esto, lo pasaba por alto, se consideraba simplemente estadounidense, pero hay otra cuestión, como os digo, racial en Coleman mucho más interesante. Ya os he dicho que hablaría con spoiler, así que si no queréis saberlo, parad. Es la cuestión de su origen afroamericano, que Coleman mantuvo siempre en absoluto secreto, porque pudo hacerlo gracias al color claro de su piel, una posible defensa que él no esgrime en ningún momento, no utiliza, algo que siempre ha ocultado incluso a su mujer durante un tiempo, renegando siempre de ello, renegando de su madre, de la que vemos en la novela que se avergüenza de joven. Como os podéis imaginar, esto nos lleva a considerar estos temas de identidad desde muchas perspectivas muy graves: la del dolor, la de la protección, la del autoodio, la herencia, la superación, la lucha, la manipulación. Temas que entran en liza sin que podamos culpar a nadie, porque vemos la hipocresía de una sociedad que solo se fija en la apariencia y en asuntos superficiales que serían de interés de crónica rosa y poco más, pero que se vuelven asuntos de Estado y asuntos de universidad que hacen dimitir a la gente. Y me parece todo ello de un interés enorme. Por supuesto que un símbolo como la mancha en literatura puede interpretarse de mil maneras. A mí me trae a la mente a Don Quijote. ¿Qué queréis que os diga? La Mancha, Don Quijote. Y es que la Mancha de Don Quijote no solo se vincula con España, sino que abunda la literatura acerca de posibles temas a los que podría aludir la Mancha. Uno es la judeidad primigenia de Cervantes como judeo converso. También se dice que al elegir La Mancha para situar las andanzas quijotescas, estaría Cervantes enfatizando la pasada presencia judía en aquel lugar. En fin, pues aquí La Mancha, este vocablo, que tampoco es casual obviamente, se refiere, al igual que en inglés, a algo involuntario, todos lo sabemos. Una mancha es una marca involuntaria, no es un tatuaje que nos hacemos con orgullo en la piel normalmente. No es un adorno. Una mancha es todo lo contrario, es un fastidio, un problema. Este recurso literario que Roth utiliza, lo utiliza para señalar algo reprobable, algo que la sociedad quiere combatir.
En el primer capítulo se habla de la pureza y a lo largo de toda la obra vemos que la mancha es enfocada como aquello que debería no estar, algo que sobra, algo que los demás van a juzgar, algo que evoca lo malo, lo indeseable. Se relaciona este tema de la mancha con el tema de la lepra también, porque en el Antiguo Testamento se menciona un tipo de lepra que reflejaría el pecado sobre la piel y sería una especie de presencia física de somatización de algo moral. La mancha humana representa o puede representar también el pecado original del cristianismo, la inclinación al mal, la calumnia o quizás simplemente la negritud de la que el autor huye y oculta a toda costa. Roth tiene un estilo incisivo, detallado, y se mete en las entrañas del prejuicio y de las motivaciones de sus personajes en una narrativa que a la vez es ágil y que nos muestra las motivaciones y dilemas morales de Coleman, Silk. Se abordan temas como la mentira, la percepción social, la fragilidad, la reputación, enmarcada en un contexto universitario y social, las tensiones internas, las culturales, las raciales, de una época muy reciente pero también muy actual. Esta novela me fascina porque no solo es un retrato de un personaje, también es una reflexión que nos lleva a ver cómo las historias personales se entrelazan con la actualidad. Os voy a leer el mismísimo comienzo de la obra tras la dedicatoria para que podáis reflexionar un poco desde ya sobre la mancha humana. Por aquí está. Es un diálogo extraído de Edipo Rey de Sofocles. Edipo, ¿cuál es el rito de la purificación? ¿Cómo ha de hacerse? Creonte, por medio del destierro o resarciendo la sangre vertida con otra sangre. Os animo a leer La mancha humana, sin duda. Hasta pronto. Gracias por verme.